Las políticas migratorias de Trump en su segundo mandato han desatado debates, demandas, cruzadas en la justicia e incertidumbre en las comunidades migrantes de Estados Unidos. Entre las últimas noticias, por ejemplo, está la que abrió nuestro show y que tenemos como tema del día. La noticia de que la administración Trump decidió deportar a un tercer país que no es su lugar de origen a inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Pasó hace unos días con Sudán del Sur y ahora con Eswatini en el sur de África. Precisamente para analizar estas políticas y su impacto, nos vamos a poner en contacto desde Ciudad de México con Mary Capron, investigadora y asesora de Amnistía Internacional para Canadá y Estados Unidos. Muy buenos días, Mary. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y hay muchas preguntas sobre este tema y con la escasa información que hay, quisiera que tratemos de analizar lo que está sucediendo. Y lo primero que me gustaría No, preguntarle es por qué se eligen estos como terceros países. Es decir, estamos hablando de Sudán del Sur, que es un país en guerra, y de Eswatini, que es bastante desconocido para la mayoría. sí, por eso es muy preocupante y justo como usted mencionó al principio del show, no hay transparencia sobre esos acuerdos. Entonces lo hemos visto desde el principio de la administración de Trump, primero con Costa Rica, con Panamá, después Sudán del Sur, ahora Eswatini, se ha hablado mucho también que está viendo con Libia. Entonces es muy preocupante porque no hay transparencia sobre qué está negociando con esos países para aceptar a esta gente y es sumamente incluso más preocupante para las personas que son enviadas ahí porque les quedan muy lejos de sus lugares de origen y además tenían el derecho a permanecer en los Estados Unidos mientras sus procesos se resuelven. Mary, ¿cuál es la posición de Amnistía Internacional frente a la deportación de personas a países con los que no se tiene ningún vínculo? Sí, bueno, es nuestra misma posición a cualquier deportación, que las personas no pueden ser devueltas a lugares donde sus vidas o pueden correr peligro o pueden estar en riesgo y que también tienen que pasar un proceso que cumple con garantías de debido proceso antes de ser deportado a cualquier lugar. Entonces, o sea su lugar de origen o sea un tercer país. Pero en el caso de terceros países es mucho más preocupante porque esas personas no tienen ningún vínculo allá, no tienen familiares. Muchas veces, como estamos viendo ahora con el caso de Eswatini, no hablan el idioma. Entonces es muy, muy preocupante que al parecer la administración de Trump está enviando personas a cualquier lugar del mundo donde parece que puede lograr un acuerdo y eso es una violación de los derechos humanos de las personas que han estado siendo enviados a esos lugares. Precisamente hablando de eso en estas condiciones que conocemos que son muy pocas realmente, porque no hay demasiada, ni demasiada ni poca información, no hay nada de información. ¿Qué pasa con esos derechos de estos inmigrantes? Es decir, ellos podrían tener acceso a abogados, contacto con sus familias, quizás asistencia consular. O sea, deberían, pero como hemos visto en los casos de las personas que fueron enviados a Costa Rica y Panamá, la situación fue sumamente difícil. Entonces, en el caso de Panamá, por ejemplo, el gobierno panameño se movió a las personas a un campamento en la selva donde no tenían acceso ni al Internet para poder comunicarse con abogados, con sus familiares. Entonces, aunque en este momento sobre la situación en Eswatini hay poca información, podemos pensar que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Que las personas no van a poder comunicarse ni con familiares ni con abogados. Y también algo que también es sumamente difícil es cómo podrían ser devueltos a Estados Unidos, donde nunca debían haber sido deportados en el primer momento. ¿Qué dice Mary Amnistía sobre la falta precisamente de información pública sobre estos acuerdos entre gobiernos para aceptar a migrantes ajenos? Es un gran problema y algo que desde Amnistía y bueno, desde muchas organizaciones estamos exigiendo que publican esos acuerdos, que hay transparencia sobre lo que están negociando los países, porque no solo es importante para organizaciones como nosotras, para el público en general, pero también para las propias personas migrantes, para entender qué está pasando y para poder luchar para su regreso a los Estados Unidos. Entonces, también es una violación que no hay transparencia sobre esos acuerdos.
¿Y cuál es la opinión de Amnistía, por ejemplo, en cuanto a este tema de las personas que están llegando hasta los juzgados porque tienen procesos pendientes y pues están cumpliendo con la ley y se están presentando, pero al mismo tiempo ahí termina el proceso e inmediatamente son llevados o detenidos para ser deportados? En ese sentido, pues mucha gente dirá, prefiero no presentarme o qué hago de aquí en adelante. Sí, es muy preocupante y creo que por un lado está generando un ambiente de mucho miedo en las personas migrantes y solicitantes de asilo. Como usted bien menciona, las personas quieren, o sea, están cumpliendo con sus procesos, con los requisitos, pero desde que empezó la administración de Trump hemos visto muchas detenciones en los juicios, pero además también en las citas regulares que las personas tienen con ICE. Entonces, claro, genera una sensación de que me presento o no, porque si me presento es muy probable que me detienen y si no me presento también. Y eso es algo que cambió el presidente Trump, porque antes los agentes de ICE no podían estar presentes en los juicios y ahora sí. Entonces estamos viendo en muchísimos casos que las personas se presenten en el juicio, el juez como que ya el proceso ahí se acaba y son detenidos. Y es más preocupante aún porque desde ayer se están diciendo que las personas que no tienen un estatus regular en los Estados Unidos ahora no van a poder tener fianzas para salir de la detención. Entonces, hay mucha gente que está siendo detenida y se va a permanecer en detención por muchísimo tiempo. Bueno, y hay una presión bastante fuerte por el tema de la autodeportación. Ya veremos qué ocurre con este tema y bueno, seguiremos contactándote seguramente para analizar esta situación. Muchas gracias. Era Mary Capron desde Ciudad de México.